Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de electricidad. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de energía electrostática. Recordemos la clase pasada hicimos la definición de los cuatro conceptos de este tema, que son energía potencial eléctrica o trabajo, potencial eléctrico, diferencia de potencial y trabajo eléctrico. Y además, a partir de su definición, dedujimos lo que son las fórmulas que vamos a utilizar en esta clase, ya que vamos a hacer cálculos utilizando estas fórmulas. Nuestro primer problema, tenemos un esquema donde tenemos tres cargas fuentes, Q mayúscula 1 positiva, Q mayúscula 2 positiva y Q mayúscula 3 negativa. Y en alguna parte del espacio entre estas tres cargas tenemos una carga de prueba que es Q minúscula negativa. El problema dice lo siguiente: determinar la energía potencial eléctrica para mantener la carga de prueba en la posición dada. Otra forma de redactar este problema sería determinar el trabajo para mantener la carga de prueba en la posición dada. Recuerden que energía potencial eléctrica o trabajo es exactamente lo mismo, y su fórmula es la primera que tenemos aquí, que dice que U es igual a K por la carga fuente por la carga de prueba entre la distancia que existe entre cada una de las cargas y la carga de prueba, es decir, la distancia de la superficie gaussiana. Lo que vamos a hacer primero es plantear la siguiente ecuación: que el trabajo total o la energía potencial eléctrica total es igual a la suma de cada uno de los trabajos o las energías potenciales eléctricas. Para ello, debemos de definir cuál es la distancia que hay con respecto a la carga 1, la distancia con respecto a la carga 2 y la distancia con respecto a la carga 3. Otra de las cosas que hay que considerar es la polaridad de ambas cargas. Si observamos, en la primera carga tenemos un signo positivo y la carga de prueba es negativo. Tanto en la primera como en la segunda son las mismas condiciones. Al momento de aplicar la fórmula de U, nos saldrá un número negativo, lo cual es importante que debemos de poner en nuestra fórmula. Y por último, la tercera, debido a la polaridad de ambas negativas, te saldrá un número positivo, por lo cual, replanteándola, vamos a tener lo siguiente: que el trabajo total o la energía potencial eléctrica total es igual a menos el trabajo 1 menos el trabajo 2 más el trabajo 3. En este caso es muy importante aclarar que no es una magnitud vectorial, como en el caso de las fuerzas o de los campos eléctricos. Cuando es una magnitud vectorial, es muy importante tomar en cuenta que el signo lo único que me va a decir es la orientación de hacia dónde se dirige cierta cosa que estemos calculando. Por ejemplo, si me dirijo hacia el primer cuadrante, al momento de sacar las componentes, ambas serán positivas. Si lo hacemos al segundo cuadrante, cuando saco las componentes, la X será negativa, la Y será positiva y así sucesivamente. El signo no es fundamental para el momento del cálculo. El signo solamente te indica hacia dónde va, hacia qué cuadrante se mueve o hacia qué región del espacio se mueve, y al momento de las componentes tú pondrás los signos. Cuando es un escalar, como en este caso, sí es importante el signo y se debe de poner. Como ya lo mencioné, por la multiplicación de ambas cargas, el primer trabajo te saldrá negativo, así como el segundo, y el tercero te saldrá positivo. ¿Cuál sería entonces la interpretación de UT si te sale positivo o negativo? Bueno, en este caso, la interpretación sería, si nos vamos al esquema que tenemos aquí, es que si UT te sale positivo es porque la carga se encuentra cerca de las cargas positivas, o quizá el campo eléctrico de las cargas positivas es muy grande. Eso es en dado caso si te sale negativo. Perdón, había dicho positivo, no, es negativo. Si te sale UT negativo es porque los campos eléctricos de las positivas interactúan mucho con esa carga de prueba negativa, o es muy intenso o está muy cerca. Si te sale en dado caso positivo es porque la influencia más grande es sobre la carga 3, que es negativa. Entonces esa sería la interpretación del signo. Es muy importante, lo vuelvo a decir, de saber que no es una magnitud vectorial y que el signo se debe tomar en cuenta.
Nuestro siguiente ejemplo nos da el mismo esquema, pero ahora no nos aparece una carga, sino nos aparece un punto en el espacio. Es entonces que vamos a ver en nuestro problema que dice determinar el potencial eléctrico en el punto A. Recuerden que el potencial eléctrico no tiene que ver con la carga de prueba, sino con la posición en la que esté o algún punto en el espacio y la interacción entre la superficie gaussiana. De nueva cuenta, aquí tenemos que vamos a utilizar la fórmula de V igual a K por Q sobre R. Tenemos que sacar el voltaje total o el potencial eléctrico total a través de la suma de cada uno de los voltajes o de los potenciales V1 más V2 más V3. Debemos de calcular las distancias con respecto a cada una de las cargas y debemos de tomar en cuenta de nuevo los signos. Como Q1 y Q2 son cargas positivas, entonces sus superficies gaussianas o sus campos eléctricos serán positivos. En cambio, con Q3 será negativo, su superficie gaussiana tendrá un campo eléctrico negativo. Por lo tanto, replanteándolo quedaría como Bt igual a V1 más V2 menos V3. De nueva cuenta, no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar y debemos de tomar en cuenta el signo. Continuando con el tercer problema, ahora solamente tenemos de nueva cuenta las tres cargas y dos puntos en el espacio. Ya no tenemos uno, sino dos. No existe una carga de prueba. El problema dice determinar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Lo que vamos a utilizar como fórmula sería la tercera, que dice que diferencia potencial entre AB es igual a B menos A. Aquí hay una cosa muy importante que debemos de ver. La posición de los puntos desde A hasta B es B menos A. Si fuera desde B hasta A, sería la fórmula A menos B. Es muy importante ver de dónde a dónde. El sentido en el cual está medido la diferencia potencial es importante porque de nueva cuenta nos vamos a topar con escalares y el signo sí importa. En este caso, para poder sacar ambos voltajes, primero debemos de sacar el voltaje en A, que de acuerdo a los campos eléctricos de las cargas, queda planteado como V1 más V2 menos V3. De nueva cuenta debemos de sacar la distancia de la carga 1 hacia A, de la carga 2 hacia A y de la carga 3 hacia A. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero le llamaremos voltaje B. De nueva cuenta, como son las mismas cargas, es un voltaje 1 más voltaje 2 menos voltaje 3 y debemos de calcular las distancias hacia el punto B. Al momento de ya tener calculado ambos potenciales, entonces aplicamos la fórmula de la diferencia potencial igual al voltaje B menos voltaje A. Y lo vuelvo a repetir, es importante ver de dónde a dónde se mide el voltaje, de AB o de B a A. En este caso es de A a B, por lo tanto es voltaje en B menos voltaje en A. Y es importante saberlo porque seguimos con que no es una magnitud vectorial y sí influye los signos. Finalmente, en el tercer problema, vuelve a aparecer la carga de prueba, pero la carga de prueba está en el punto A y tenemos el punto B. Mi problema sería determinar la energía necesaria para mover la carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Ahora lo que vamos a calcular es el trabajo eléctrico, que es igual a menos la diferencia de potencial multiplicada por Q. Lo que queremos hacer es determinar la energía para que la carga haga este movimiento. Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra fórmula. Como pudimos ver en el ejercicio pasado, ya habíamos calculado la diferencia de potencial. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por menos y por la carga la cual estemos trabajando. Y de nueva cuenta, tenemos que no se trata de una magnitud vectorial. Hasta aquí hemos llegado sobre el proceso del cómo se van a calcular los cuatro conceptos de energía de electrostática, que es la energía necesaria para mantener una carga de prueba en un punto dentro de un campo eléctrico. La otra sería calcular
el potencial eléctrico o voltaje, también la diferencia de potencial y la energía para mover esa carga de prueba de un punto a otro. Les recuerdo que es muy importante tomar en cuenta los signos. A final de cuentas, el signo solamente te está dando una interpretación. Si es un signo, dependiendo de la polaridad de la carga y dependiendo de la polaridad de la carga de prueba, es decir, de ambas cargas, los signos te van a decir simplemente cuáles de los campos eléctricos son los que más influyen sobre esa carga o sobre esa superficie gaussiana o sobre un punto en el espacio. Todo depende de los signos. Pero simplemente es lo único que tiene de interpretación estos signos porque son magnitudes escalares. Así que por favor, es muy importante que siempre los tomen en cuenta. Hasta aquí hemos llegado con este video. Nos vemos en la siguiente clase para el siguiente tema de nuestro curso.